A mí me llama mucho la atención que en la palabra de Dios encontramos que el rey David, antes de ser rey, fue llevado ante Saúl por un propósito y con un propósito. Y ese propósito era alejar los espíritus malos a través de la música, a través de la administración. Dice la palabra que cuando David tocaba, los espíritus que traían agonía o pesadez sobre Saúl eran aquietados, eran alejados. Y quiero hoy aprovechar esa poderosa puerta que Dios nos ha dado a través de la música. Yo doy gracias a Dios por el talento que Dios ha dado a los jóvenes. Y el día de hace 8 días estaba yo escuchando a los muchachos tocando. Y me quedé escuchando y dije, qué bárbaro. Y les digo, necesitan ustedes apoyarme en la administración, en la palabra. Lo que ustedes van a escuchar de fondo no es un canto que usted y yo conocemos escrito. Es algo que salió de su corazón de ellos. Y que, pues tengo que decirlo, ¿no? Así como lo ven de pequeño, él lo grabó. Así es que hagan lo que Dios les enseñó. Y nosotros vamos a hacer lo que Dios nos dijo que hagamos. Y dejemos que el Espíritu de Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros. Amén. Me sorprende mucho que en la historia personajes han dicho que ha habido embarcaciones tan poderosas que ni Dios podía hundirlas. Y se han atrevido personas a maldecir al pueblo de Dios, y Dios se ha encargado de juzgar sus vidas. Y yo quiero invitarle en esta tarde porque nos hemos propuesto hablar acerca de la existencia propia de Dios. Y algo que pude aprender en este tiempo que estuvimos preparando este tema es que yo no necesito explicar a Dios. Dios explica muy bien y se sabe dar a entender. Probablemente a veces no quisiéramos entenderlo como Él quiere, pero así es. A mí me toca solamente decirle a la gente que ahí está Dios. A mí me toca señalar, ese es Dios. Y a Dios le toca manifestarse. Y si tú y yo no queremos creer que Dios es el que está obrando, a mí no me toca preocuparme, y no me voy a preocupar porque tú me hagas caso a mí o me atiendas a mí, porque Dios se va a encargar de hacerte entender a ti como a mí que Él existe. No me tengo que preocupar por saber si Dios hará algo o seré yo el instrumento. Solamente tengo que hablar lo que Dios quiere. Un hermano, un teólogo decía ciertamente, si Dios te ha dado autoridad, solamente háblala con esa autoridad que Él te ha dado. Si tú eres hijo de Dios, manifiesta esa autoridad. No puedo yo explicar la existencia de Dios como ser humano, pero sí sabemos y necesitamos saber muchas cosas más. Dios es un ser infinito, y como ser infinito es incomprensible, y nosotros somos finitos. ¿Y cómo un hombre o un ser finito puede explicar a un ser infinito? En la palabra de Dios vemos en el libro de Job, en el capítulo 11, versículo 7, Zofar le dice a su amigo Job: ¿descubrirás tú el secreto de Dios y llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?
Pablo nos habla en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, e inescrutables tus caminos. Obviamente no vamos a poder comprender la plenitud de la naturaleza de Dios, pero por otro lado, las Escrituras nos ayudan a entender y a conocerla. Y voy a invitarle que prepare usted una hoja, un lápiz, apunte, porque probablemente no me voy a detener para que podamos leer la Biblia. Porque la mejor manera como Dios se va a dar a conocer es a través de su palabra. Y le decía, usted y yo no vamos a poder comprender la plenitud de la naturaleza de Dios, pero las Escrituras nos van a ayudar a conocerlo. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es necesario conocer a Dios hasta el nivel necesario para que nuestra salvación, nuestra eternidad, nuestro servicio y nuestra madurez se concrete. Tú y yo no vamos a poder servir, no vamos a poder ser salvos, no vamos a poder ser maduros, no vamos a poder llegar a tener una espiritualidad perfecta si no conocemos a Dios. Es necesario que tú y yo le conozcamos. Es necesario. Y hay argumentos que explican la existencia de Dios. Y vamos a ver solamente algunos. El primero es el razonamiento. El razonamiento nos dice: no es probable que el universo haya existido eternamente. Es decir, no surgió de la nada. La razón nos dice que es muy probable que el universo sea obra de un creador inteligente, como lo explica la Biblia. Aún el ateo que niega la existencia de Dios demuestra su existencia con el solo hecho de tener una idea de estar lidiando en contra de un Dios. Otro argumento sería la naturaleza, pero de eso ya hablamos hace 8 días. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Otro argumento sería la historia. Y aquí vemos que por mucho tiempo se dijo que la palabra de Dios era para ignorantes. Yo no sé si a usted le tocó escuchar eso, que decían: no, ahí en donde tú vas es para puros ignorantes, pura gente que no sabe. Y por mucho tiempo se dijo eso, que era para ignorantes. Pero la escudriña, usted y yo estudiamos estas Escrituras, y al ponerlas a la par con la historia, nos damos cuenta que ella y la palabra, la historia y la palabra, se respaldan una. Y por un lado tenemos a Abraham, a un hombre llamado Abraham, que en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3 está diciendo: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y sabe, me llama mucho la atención en este aspecto Abraham, porque usted y yo creemos en Dios porque hemos visto sus milagros, porque hemos visto cómo nos ha rescatado de nuestra persecución, de nuestra enfermedad, de nuestra necesidad. Nos ha sanado de nuestra enfermedad. ¿Sí o no? Ha hecho milagros en nosotros. Pero me sorprende Abraham, porque Abraham no conocía a Dios. Sin embargo, dice la palabra que escuchó la voz de Dios y le obedeció.
No habían tenido ninguna evidencia en milagro, ninguna evidencia en presencia, ninguna evidencia en lenguaje de que hubiese un Dios todopoderoso. Sin embargo, cuando Dios le habló, Abraham entendió que era el creador del universo y de la tierra, y le obedeció y le creyó. Tú y yo le creemos porque le hemos visto y le conocemos, pero Abraham no le conocía, y por eso tiene el título el Padre de la Fe, porque él le obedeció y le creyó sin haberle conocido. Eso me sorprende. Y les digo, la historia nos habla de ese hombre. Y por otro lado, también la historia nos demuestra la indestructibilidad del pueblo de Israel a través de los siglos. ¿Cuántos años no ha tenido Israel ataques y ha querido ser desaparecido del planeta? Pero Dios ha visto por su tierra. Es más, la historia también reconoce la vida, muerte y resurrección de uno llamado Jesús. Y ahora se viene este tiempo, y ahora es la iglesia la que está recibiendo los embates del enemigo con el propósito de destruir a la amada de Dios. Pero Él se ha encargado que, así como en el Antiguo Testamento, de cuidar a su pueblo hasta este tiempo, hoy Él está cuidando de ti y de mí para presentarnos en un día delante de Él como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Entonces nos habla el razonamiento, la naturaleza, la historia, que existe un Dios. Pero también viene una evidencia más: la Escritura. Ella es la fuente de sabiduría que abarca cualquier tema que a usted y a mí se nos puedan venir a la mente. Cualquier tema, usted puede encontrar en ella la respuesta. La palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 está diciendo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este libro que usted tiene en sus manos tiene la capacidad de demostrarnos que hay un Dios, y que ese Dios está aquí para demostrar que tú y yo podemos ser capacitados, mejorados, perfeccionados para presentarnos de Él como Él es perfecto. Otro argumento, y este sería el más poderoso, y quiero que voltee a ver al que está a su lado, al que está atrás de usted. ¿Me prestas agua? Yo voy. Ese otro argumento eres tú y soy yo. Sin duda, cada uno de nosotros hemos sido motivo de la manifestación inexplicable, milagrosa, sobrenatural de ese ser que ha intervenido a favor de nuestra vida. Y explicarlo tal vez sea difícil de hacerlo, pero somos prueba evidente para nosotros y para otros de que hay un Dios. Ahora, en el Salmo 139, y lo voy a leer en la versión traducción viviente, dice así: oh Señor, has conocido mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuánto me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes lo que hago. ¿Sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga? Señor, más delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no lo puedo entender. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Y si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti.
Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Gracias a Dios. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaban registrados en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto, todavía estás conmigo. Entonces, hermano, entendemos la existencia propia de Dios, y no podemos poner un inicio a Dios, pero sí podemos comprender su existencia. Amén. Usted y yo somos la expresión de ese Dios. En Juan capítulo 5 versículo 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él es eterno, creador de todo ser y cosa existente. En Colosenses capítulo 1 versículos de 16 al 18: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre muchos muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No lo puedo explicar, pero las Escrituras saben explicar la existencia de Dios. Y por las Escrituras conocemos la naturaleza de Dios. Amén. Y le voy a dar 4 rasgos de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Dios es perfecto. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es una persona. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. De tal manera, hermano, hermana, que si es espíritu podemos decir, o más bien, Él puede decir a nosotros: he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si Él es espíritu, Él puede decir: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si Él es espíritu, entonces Él te puede decir: no te dejaré ni te desampararé. Además, si Él es amor, Él es perfecto y no hay error en Él. Y si es una persona, es porque puede dar amor. ¿Sabía usted que el amor no puede venir de algo impersonal? El amor es una característica de una persona. Solo las personas podemos amar. Solo las personas podemos amar. Por eso es una persona. Ahora, quisiera invitarles que entonemos el canto que hace un rato nos enseñaron los jóvenes. Ahí como está en su lugar, sentadito.
Estamos tratando de entender la existencia de Dios, su propia existencia. Yo podría traer muchos versículos, pero si tú te miraras en el espejo, ahí Dios estaría manifestando su propia existencia. Porque tú y yo somos imagen de Dios, hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Cierra tus ojos o ahí como tú quieras. Vamos a cantar al Señor y a decirle a Él: no me rendiré, porque sé que yo todo su esplendor, la bondad y a un pastor llamado Sadrach Lowrich le pidieron en una reunión que hiciera una oración, y yo quería grabarla para que ustedes la escucharan, pero dije no, la voy a escribir para leérselas. Y dice así. Le pido a Dios que me ayude, que se las pueda decir claramente. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de justicia, es el rey de los siglos, es el rey del cielo, es el rey de gloria, es el rey de reyes y señor de señores. Este es mi rey. Y me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Ninguna forma de medida puede definir su amor sin límite. Él es profundamente fuerte, Él es eternamente sincero, Él es enteramente firme, Él es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente maravilloso. Y me pregunto, ¿lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte del mundo. Es el Hijo de Dios, el que es el Salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización. Es el incomparable,
Él no tiene precedentes, es la más alta idea de la literatura, es la más alta personalidad en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, Él es el único calificado para ser un Salvador todo suficiente. Y me pregunto, ¿lo conoces? Él suministra fuerza a los débiles, está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él libera a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes y sirve al desafortunado. Él respeta a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. Y me pregunto, ¿lo conoces? Él es la clave para el conocimiento, es la fuente de sabiduría, es la puerta de la liberación, es el sendero de la paz, es el camino de justicia, es la carretera de la santidad, Él es la entrada a la gloria. Y me pregunto, ¿lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es bastante, su gracia es suficiente, su reino es justo y su yugo es fácil y ligera su carga. Y me pregunto, ¿lo conoces? Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no puedes sacarlo de tus manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero tampoco pudieron detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo manejarlo. Y la tumba no pudo retenerlo. Este es mi Rey. Este es mi Rey. Y por eso tú y yo le decimos al Señor que en Él milagros vamos a ver. ¿Por qué? Porque bueno es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? No escucho. ¿Por qué? Porque bueno es Dios. ¿Por qué? Dile al Señor. Porque bueno es Dios y su A que te pongas de pie, hermano. Hermana, ponte de pie. Yo no te voy a poder describir más a Dios. Él se va a encargar de presentarse a ti. Y si es necesario que en la medianoche te levante y te hagas presentarte delante de Él, Él lo hará, porque Él sabe hacerlo. Así es que lo único que yo te pido es en esta tarde, si en tu vida hay algo que te impida o que tú digas, no me permite ver eso a Dios, no puedo verle, hay obstáculos, no luches, simplemente dile a Dios, muévete, manifiéstate, haz un milagro en mi vida, haz algo en mi vida. Yo no puedo decirte ni presentarte una figura de Él, pero Él se encargará de decirte que Él está contigo, porque lo ha prometido. Porque ese es Dios, ese es mi Dios, ese es mi Dios. Cierra tus ojos, ora, háblale a Él, dile, Señor, necesito esa evidencia, necesito esa evidencia.
argumentos he tenido, excusas he presentado, Señor, pero tú eres real. Tú eres real, Señor. Y yo te pido que tú hagas algo poderoso y que tu palabra se cumpla, Señor. Haz un milagro en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor. En cada mujercita, Señor, en cada varón que se encuentra en este lugar, en el nombre de Jesús, Señor, por favor, Padre, tu Espíritu Santo le haga sentir que tú eres real, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres el único que puedes quebrar. Tú eres el único que puedes romper y volver a hacer. Tú eres el único que puedes volver a construir nuestras vidas, Señor. Oh Espíritu Santo, obra en mi favor sin límites, en debilidad, fuerzas Él me da. Vamos, háblale a Él y dile a Él: Señor, eres el Dios de Abraham, eres el Dios de Isaac y de Jacob. He puesto mi fe en ti, he puesto mi confianza en ti, he puesto mi esperanza en ti. Sé tú mi estandarte, sé tú mi bandera, sé tú mi todo, Señor. Sé tú el que haga una obra poderosa en mí. En el nombre de Jesús, Señor. Habla a tu iglesia, Señor. Habla a tu iglesia en esta tarde, Señor. Mira los corazones de ellos, Señor. Delante de ti estamos desnudos, Señor. No hay nada, Señor, que podemos ocultar. Conoces nuestros pensamientos. Conoces nuestras intenciones. Desde antes que naciéramos, Señor, tú ya sabías qué haríamos el día de hoy. ¿Y qué nos pasaría, Señor? Si tal vez seríamos heridos, si tal vez seríamos despreciados, si tal vez, Señor, seríamos minimizados. Pero tú también, Señor, te presentaste para recordarnos que tú has pagado el precio de nuestra vida. Y ahora somos tus hijos. Y como tales, Señor, tenemos que manifestar esa autoridad como hijos tuyos. Háblanos, Señor. Ministranos en esta tarde. Oh, Señor. Si tienes a alguien a tu lado, familiar, algún amigo, pon tu mano en su hombro. Pon tu mano en su hombro. Dile al Señor: Señor, manifiéstate a Él. Sabemos y creemos que tú existes desde antes de la fundación del mundo. Muévete, hazlo, Señor. Por favor, Señor. Tú sabes cómo te voy a poder entender y cómo voy a saber que eres tú el que me está hablando y el que se está manifestando a mi vida, Señor. Pablo te miró, Señor, te vio en esa luz. Daniel te pudo ver, Señor, en medio del foso de los leones. Elías, Señor, conocía de ti y siempre se presentaba: en cuya presencia estoy. Señor, María te pudo ver ese ángel que traería el mensaje de salvación. Padre, tantos hombres y mujeres que conocemos en la Biblia que han podido manifestar tu presencia, hoy queremos que tú lo hagas visible a nuestras vidas, Señor. Por favor, Señor. Probablemente el pensamiento de la hermana, del hermano, de la persona, Señor, esté en otras cosas y no pueda contemplar tu gloria, no puede entender tu profundidad, no puede entender la anchura, Señor. Pero tú te encargarás de tratar
a su vida y hacerle ver, Señor, que tú existes y que nadie puede burlarse de ti, Señor. En el nombre de Jesús, en este momento estamos declarando sobre tu pueblo esa mano de bendición, y sobre aquellos que se han burlado de ti, Señor, la justicia de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, de tu salvación. Padre, pedimos que tu ángel, que ha desenvainado espada, camine alrededor de nosotros y nos defienda de todo pensamiento, de toda acechanza que el enemigo ha querido traer para destruir nuestra vida, para alejarnos de tu camino, para hacer que nuestros propósitos sean frustrados, para traer, Señor, estorbo a nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tú levantas estandarte en favor de tu pueblo, y siempre, Señor, darás tú una salida, darás tú, Señor, fortaleza, darás tú solución, darás tú aliento, sanarás, Señor, a la que está dolida, sanarás, Señor, a la que está enferma, traerás, Señor, en fortaleza aquellos huesos débiles y traerás sostenimiento a aquel necesitado. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos esta palabra sobre tu pueblo, Señor, porque tú existes y no hay necesidad de que nosotros nos compliquemos, Señor, el querer explicarte, porque tú sabes darte a conocer. Por la historia, por la razón, hemos entendido que tú existes, Señor. Gracias, gracias, Señor. A ti sea la gloria por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Su lugar, hermano. Por eso le digo que me sorprende mucho Abraham, porque él no necesitó este tipo de evidencias para creerle a Dios. Él le creyó por lo que le dijo. Ay, gracias, hija. Él le creyó por lo que dijo. Me sorprende que sin conocer a Dios, de repente él oyó esa voz que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y él dijo: vámonos. Sin duda la mujer le había preguntado: ¿y a dónde vamos? Usted es mi esposa, sígame. No tenía hijos, pero sí tenía esclavos, siervos, que se han de haber estado preguntando: ¿y a dónde vamos? Usted cállese, usted es mi siervo, hágase lo que yo le digo. Y Abraham salió. Tú y yo hoy alabamos a Dios porque Dios nos ha manifestado su poder y ha permitido que seamos nosotros con nuestros ojos. Nadie nos los contó, nadie nos cuenteó, nosotros lo hemos vivido. Nos ha sanado, nos ha librado, nos ha respondido, y por eso lo alabamos. Pero Abraham no le conocía, no tenía evidencia de un Dios, pero cuando lo oyó, obedeció a la primera. Y por eso el título, el Padre de la Fe. ¡Wow! No por eso el Señor está diciendo en su palabra: si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, tú podrías decir a esa montaña: quítate y échate en el mar. No te está pidiendo que tengas un récord de asistencia a la iglesia.
No te está pidiendo que tengas una descendencia de cristianos en tu iglesia. Está pidiendo que tengas un grano de mostaza, más bien como un grano de mostaza de fe. Y que con eso tú vas a hacer que cosas sucedan. Tú vas a poder decirle a tu montaña: quítate y échate a la mar. ¿Cuántos están aquí que son hijos de Dios? ¿Y cuántas montañas ha movido? No es mi intención que usted se sienta mal, pero tengo que hacer una realidad. ¿Cuántos, antes de venirse a la iglesia y antes de entrar por esa puerta, no tuvieron un momento de algo que les haya causado molestia? Que de repente les haya incomodado. No sé, a lo mejor el que no les salió las cosas como querían, o que ya se atrasó uno, ya se molestó otro. Algo que los haya molestado. No me diga. ¿Cuántos les pasó? Yo creo que a todos, ¿no? Algo se atravesó ahí, como dicen por ahí, que quiere el enemigo poner en el camino para estorbarnos e incomodarnos. Pero yo también quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos antes de entrar por esa puerta, antes de agarrar su celular y ver los estados y el Facebook, le dijeron a Dios: hola Señor, ¿cómo estás? Es una realidad. Y no lo digo porque sea algo malo, sino lo digo porque tenemos que darle su lugar a cada cosa. Yo le invito, hermano, que antes de que se ponga a revisar los estados de los demás, a saber qué piensa fulanito, pelenganito, antes de que empiece a ver qué video gracioso subieron hoy, se tome el tiempo de cerrar sus ojos o simplemente levantar una oración y platicar con Dios y decirle: Señor, gracias. Decía el salmista: pasa el tiempo y aún me doy cuenta, ahí estás tú. Así es que, hermano, quiero que se dé cuenta de algo, y que yo soy muy agradecido del Señor. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, y le voy a decir por qué. Porque usted puede ver que hay dos tipos de personas. No son los buenos y los malos, no. Son los jóvenes y los adultos. Porque tenemos la experiencia de personas que han pasado por este camino y tienen mucho que enseñarnos. Jóvenes, ahí están. Tal vez algunos con pocas canas o ningunas, o tal vez con muchas canas o algunas. Pero ellos nos pueden enseñar cómo podemos caminar este camino y conocer a un Dios que existe desde antes de la fundación del mundo. Y saben, hermanos adultos, y tenemos a unos jóvenes que tienen una fuerza que, en lugar de contagiarnos a veces nuestros dolores y ay, ya me duele aquí, ay, no me puedo parar, ay, ya me está dando sueño, nos contagian su alegría de brincar como becerros en la manada, dice la palabra. Y que usted y yo podemos gozarnos en eso. Esto es lo que conforma al cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, gracias a Dios, todo esto ya está pasando. Y platicaba con una persona y le decía: parece ser que esta es la última. Y después de esto viene el arrebatamiento. Amén. Yo no estoy diciendo que ya sea mañana, pero el Señor ya viene. Y quiero que usted y yo estemos conscientes de eso. Probablemente mañana, en 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé, pero que tenemos que estar preparados. Y yo quiero decirle, joven y hermano adulto, hoy tenemos la oportunidad de saber que en medio de su pueblo
en medio de su casa, en medio de estas cuatro paredes, el Señor se ha determinado que será guardado su pueblo.